Santo. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo, ¿ustedes? De estos dos mandamientos depende toda la ley. Amén. Vamos a hacer una oración para que sea Dios tomando el control. Amén. Bendito Padre Celestial, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Padre, hoy estamos delante de ti, delante de tu presencia, mi Dios amado, creyendo, mi Dios amado, que tú estás con cada uno de nosotros, Padre, pidiéndote primeramente, mi Dios amado, perdón, mi Dios amado, por nuestras faltas, mi Dios amado, y pidiéndote, mi Dios amado, que seas tú, mi Dios amado, hablando a cada una de nuestras vidas, Padre, que pongas ese oído audible, Padre, y ese corazón dispuesto a recibir tu mensaje, Padre. Ayúdanos, mi Dios amado, para no ser tan solo oidores, mi Dios amado, de tu palabra, sino hacedores. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Padre, te damos la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Pasa un carbón encendido en mis labios, Padre, que no sea mi palabra, mi Dios amado, sino sea palabra tuya, mi Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre. Me pongo delante de ti, mi Dios amado, para que seas tú hablando, mi Dios amado, para que seas tú, mi Dios amado, hablando a mi vida, mi Dios amado, y así poder transmitir, mi Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre, que seas tú hablando a mi vida, Padre, hablando a cada una de nuestras vidas, Padre. Quita todo lo que estorbe en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre, lo que quiera impedir, mi Dios amado, que tu palabra sea escuchada, Padre. La reprendemos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre, y nos declaramos libres, Padre, limpios, Padre, para escuchar tu palabra, mi Dios amado, para poder ejercer, mi Dios amado, el ministerio, Padre, el cual tú nos has llamado a cada uno de nosotros, mi Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre. Amén. Amén. Así pueden tomar su asiento. Dice la Biblia, se lo voy a volver a leer, dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a todos los saduceos, se juntaron. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, dice, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley, ¿ya? De los profetas. Amén. Dice la Biblia, aquí en este pasaje que acabamos de leer, cuando nuestro Señor Jesucristo caminaba predicando y enseñando el Evangelio, dice la Biblia aquí en este pasaje que se le acercaron, dice, unos intérpretes de la ley, conocedores de las leyes de Dios, conocedores de la Biblia, pero no les preguntaron con el fin de aprender o de saber, o porque no sabían. Dice la Biblia que les preguntaron con el fin de tentarlo, con el fin de decir: a ver qué nos dice él, a ver qué nueva. ¿Por qué? Porque a Jesucristo en esos tiempos lo acusaban de hereje, ¿verdad? Lo acusaban de que él había transgredido la ley, que la había volteado, que estaba enseñando un evangelio, vamos a ponerle así una palabra de Dios diferente, que estaba abrogando, que estaba haciendo un lado, que estaba volteando, torciendo las escrituras. De eso acusaban a nuestro Señor Jesucristo en esos tiempos. Entonces todos los conocedores de la ley se le acercaban con el fin de hacerle preguntas y hacerlo caer en la mentira. Más que nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, porque era Dios mismo, porque Jesús en un pasaje dice, si no me crees a mí, dice, creed por las obras que yo hago, dice, porque el Padre que mora en mí, dice, Él hace las obras.
Entonces no podían en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque era la palabra de Dios y era Dios mismo manifestado en carne. Lea en Timoteo 3:16, ahí lo va a encontrar, amén. Eso él lo lee después, pero lléveselo en su mente. ¿Ya? ¿Por qué? Entonces ellos le preguntaron con el fin de tentarle, no de saber. ¿Por qué? Porque ellos pensaban y creían en su mente que él venía a torcer las escrituras, que venía a enseñarles una palabra de Dios diferente. Lo tenían por hereje, por cuantas cosas que se puedan llamar aquí, y que muchas de las veces tal vez a nosotros también nos tienen, para decir, no, pues trae un evangelio diferente, pero el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el mismo, es la palabra de Dios. Y una de las cosas la cual yo les quiero hablar es del amor. Amén. Del amor. Amén. En esta vida nosotros, como seres humanos, como cristianos, yo pienso que todos, no nomás yo, tenemos una gran necesidad de querer que la gente cambie, ¿verdad? Que la gente conozca a Dios. Y es algo muy importante que nosotros debemos de transmitir hacia la gente. ¿Por qué? Porque es de una manera que nosotros vamos a poder cambiar el mundo. Tal vez no completo, pero sí la gente que haya escogido, que haya predestinado a Dios para su palabra de Dios, para que le ejerciera y para que le sirviera, la vamos a poder alcanzar. ¿Por qué? Porque en estos tiempos, ahorita que estamos viviendo, como dice la hermana Raquel, es cierto, estamos viviendo en los últimos tiempos. Dice la palabra de Dios que en los postreros días el amor de muchos se enfriará. Está hablando de la iglesia, no está hablando de la persona que no conoce. Está hablando del pueblo de Dios, del que está sirviendo, del que está ejerciendo un ministerio. Entonces dice la Biblia que el amor de muchos se va a enfriar, se va a apagar. ¿Por qué? Porque ya no van a buscar el bienestar ni de Dios, ni del que está a su lado. Van a buscar el bienestar propio. Amén. Y algo del amor, del amor, dice la Biblia, dice en el último, dice, de estos dos depende toda la ley. ¿Por qué dice esto la palabra de Dios? Porque si nosotros aprendemos a amar a Dios, no vamos a ejercer ningún pecado. Santo Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en nuestro corazón y no va a permitir que hagamos algo indebido. ¿Por qué? Porque Dios mismo, dice la Biblia, que Dios es amor. Entonces si nosotros tenemos amor, tenemos a Dios en nuestro corazón. ¿Verdad? Entonces nosotros, si amamos a Dios, no vamos a poder ejercer o practicar ningún pecado. Y si en dado caso lo llegáramos a cometer, algo dentro de nosotros nos va a hacer sentir mal. Amén. Platicaba con un hermano y le platicaba ahí una historia, y dice que él, ya siendo cristiano, dice que le pegó una trompada a uno, dice, hermano, dice, pero no se lo recomiendo, dice, porque se siente feo, dice, se siente mal uno, dice, cae de la gracia. Cuando él me decía esas palabras, yo podía sentir ese hueco en el corazón otra vez, como cuando uno vive en el mundo, vive sin Dios, feo. Digo, no es bueno. Entonces, cuando el Espíritu de Dios, cuando el amor de Dios mora en nuestra vida, nosotros ya no vamos a buscar nuestro propio bienestar, sino el bienestar de Dios. Primeramente, porque dice que amarás primero a Dios sobre todas las cosas, o sea, incluso hasta sobre tu propia vida. Los apóstoles y grandes personas que tal vez que no los menciona la Biblia, porque dice aquí la Escritura, hay una parte de la Escritura donde dice que lo que está escrito aquí no es todo, hay más. Entonces yo me puedo imaginar que así como murieron los apóstoles, murió mucha gente a causa del Evangelio. ¿Pero por qué? Porque amaban la palabra de Dios, amaban a Dios, estaban dispuestos a darlo todo por Dios. Cuando Dios me daba esto, yo me podía meditar, una persona me podía mirar al mundo como un ser humano enfermo, con un virus, ¿verdad? Con una enfermedad que se
medicamento esencial que puede sanar la vida del ser humano es el amor de Dios. Aleluya. Ahorita en estos tiempos, por eso es que está el mundo de cabeza, hay guerras por donde quiera, hermanos no se quieren y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque muchas de las veces estamos careciendo de amor en nuestra vida. Amén. Entonces es muy importante que nosotros como seres humanos, como conocedores de la palabra de Dios, aprendamos a amar primeramente a Dios. ¿Por qué le digo esto? Un hermano a mí me preguntaba y me decía, hermano, dice, yo lucho y quiero servir a Dios, dice, pero yo no sé cómo, dice. Y le hice una pregunta, le digo, hermano, ¿usted ama a Dios? Pues sí, dice. Le digo, ¿y cuánto está dispuesto a dar por Dios? Y yo le ponía un ejemplo allá a las personas en Siria, las que están matando a causa del Evangelio. Le digo, esas personas, le digo, ¿saben lo que están haciendo? Están dando su vida por este libro. Y la pregunta es, ¿qué tanto estoy dispuesto a dar yo por Dios? Una vez a mí, yo iba pasando por una iglesia. Bueno, yo no le puedo llamar iglesia, pero yo miré claro ahí los 3 seises ocultos, los tenía. Entonces yo empecé a ver y yo lo empecé a decir a la gente, cristianos, se lo empecé a decir a pastores, se lo empecé a decir a gente que no era cristiana. Yo no lo callé, yo empecé a decirlo a las personas que estaban a mi alcance, lo empecé a decir. Entonces, al tiempo de 1 año y medio que yo miré eso y que yo lo empecé a proclamar aquí mismo en Rosarito, se me acerca una persona y me dice, ¿sabes quién es él? Dice, el que tiene la iglesia ahí. Le digo, no, yo no lo conozco. Le digo, yo lo único que sé es que lo que miré. Dice, ¿sabes? Dice que él puede mandar y quitarte la vida, dice, mandarte matar. Le digo, mira, si por eso me va a matar, le digo, me va a hacer un favor. No, pero que no tiene miedo. Le digo, no. Si en el mundo, le digo, dábamos la vida por nada, ahora en Cristo, que estoy dispuesto a dar por la verdad. Y es algo, una realidad. Ahorita tal vez nosotros tenemos la libertad de poder venir y abrir nuestras puertas y glorificar el nombre de Dios y predicarle a cualquiera, y nadie nos lo va a impedir. Pero en otros lugares no. En otros lugares no. Por eso es la pregunta, ¿cuánto estamos dispuestos a dar por Dios? Y si nosotros amamos verdaderamente a Dios, no vamos a escatimar ni nuestra propia vida. No nos va a importar que nos digan, ¿sabes qué? Te vamos a matar. ¿Por qué? Porque Jesucristo, Él vino y nos puso un ejemplo. Él lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Él lo hizo por amor al perdido, al pecador. Dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando dice aún siendo pecadores, es que aún nosotros no lo merecíamos. No era posible de que el creador de la tierra, de todo lo que existe aún de nosotros, bajara y diera la vida por nosotros. Inmerecedores éramos, pero por su amor, Él vino y lo hizo. Él estuvo dispuesto a hacerlo. Ahora la pregunta es, ¿yo estoy dispuesto a hacerlo? Amén. El amor viene siendo como un antídoto, una medicina para esta sociedad. Viene siendo la cura que necesita el mundo para nosotros poder darle una vuelta a esto. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros tenemos el amor de Dios, nosotros vamos a poder ver más allá de lo que nuestros ojos carnales alcanzan a ver. Amén. Y
pasaje nos habla del amor al prójimo. Entonces hay un pasaje en la Biblia donde la Biblia habla, dice que iba un samaritano de camino, dice, y que le salieron unos malhechores y lo golpearon, dice, lo dejaron casi muerto. No, era ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Un samaritano. Entonces dice que cayó en manos de unos malhechores y lo golpearon. Dice la Biblia, esta es una parábola que le contó nuestro Señor Jesucristo a unos fariseos también. ¿Por qué? Porque le fueron y le preguntaron que quién era su prójimo, porque le estaba hablando. Entonces dice que este samaritano cayó en manos de malhechores. Dice, y pasó, dice. Entonces dice que pasó un sacerdote, dice, y lo miró, dice, y pasó de largo. Y de ahí dice la Biblia que pasó un levita, dice, y también lo miró y pasó de largo. De ahí dice que pasó el samaritano. Amén. Pasó el samaritano, dice la Biblia, y dice que lo agarró, lo vendó y lo llevó al mesonero. Y fíjese algo que dijo él, dice, aquí está, este denario, dice, y si te debo, dice, cuando venga, yo te voy a pagar. Entonces le pregunta, dice, ¿quién es el prójimo? Dice, no, por el samaritano, a ese debes de amar. Cuando habla del prójimo, a los judíos a esto le puso un samaritano, porque en esos tiempos, entre los samaritanos y los judíos, no se llevaban, no se querían, ¿verdad? No se querían. Entonces, por eso nuestro Señor Jesucristo le puso el ejemplo. Entonces, aquí dice la Biblia, dice que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y nuestro prójimo encierra toda aquella gente que aún no nos quiere. Y es difícil. Es difícil. Yo le voy a decir por qué. Yo tenía una tía que nunca en la vida siempre hacía, ¿cómo se le dice? Distinción de parientes, ¿eh? Entonces yo iba creciendo algo en mi corazón, cierto rechazo, cierto odio en ella. Y un día mi madre me dice, cuando ya estamos aquí, dice, ¿sabes qué? Nos vamos a traer, hay que juntar dinero para traernos a tu tía. Le digo, no, le digo. Oye, le digo, pues si ni nos hablaba, le digo. ¿Cuándo fue a vernos? Le digo. Le digo, ha de pensar, le digo, que tenemos dinero, le digo, por eso ahorita a lo mejor se acordó que tiene su hermano. Y yo ahí me pude dar cuenta que muchas de las veces a nosotros nos hace falta amar a nuestro prójimo. Amén. Y nuestro prójimo, dice la Biblia, que no tan solo es el que nos ama, el que nos quiere. Porque dice la Biblia, dice que hagamos bien al que te maldice, dice. ¿Por qué? Dice, porque si nosotros hacemos bien a los que nos hacen bien, ¿qué de extraordinario hacemos? Dice. Los malos, dice, los pecadores, los que no conocen a Dios también lo hacen, dice. ¿Verdad? Entonces, si nosotros queremos marcar la diferencia en el mundo, en nuestra sociedad, en nuestro hogar, en nuestra familia, debemos de amar. Porque hay parientes que no muy bien la llevamos. Hay parientes que no muy bien, tal vez en un tiempo nos dañaron. Y tal vez hay algo en nuestro corazón que todavía no ha sanado. Tal vez hay algo que se siente que duele en nuestro corazón. Pero a ese hay que amar también. Y el amarlo no significa nada más decirle Dios te bendiga, sino cuando tú lo mires, que tenga la necesidad y si puedes, solucionarle el problema. ¿Por qué? Porque ahí es donde tú y yo vamos a marcar la diferencia. A mí como cristiano, personas en mi entorno donde yo vivo, hay personas que me han hecho cosas. Y muchas
que yo pueda sentir ese amor por las almas. Cuando yo le dije eso a Dios, yo no miro una persona, yo miro un alma que se puede ir sin Dios. Y si se va sin Dios, está perdido. Y si yo tengo la verdad y no se la doy, está perdido. Amén. Es muy importante que nosotros contagiemos de eso a la gente. Miren, yo siento, no lo digo para vanagloria ni para nada, yo siento gusto en mi corazón que haya gente que diga, ¿sabes qué? A pesar de que como he sido contigo, cuando te he pedido me has echado la mano. Y gente que no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque mira la diferencia. ¿Por qué? Porque no hay odio en nuestro corazón. Y el no haber odio no significa que estemos de acuerdo con lo que esté haciendo. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden? Porque muchas de las veces nosotros confundimos el amor de Dios con solapar. El amar es uno, el solapar es otro. El amarle a mi prójimo es que yo me preocupe y esté velando por él. Pero eso no quiere decir que muchas de las veces yo esté de acuerdo en lo que hace. Yo le digo esto porque yo tengo personas que me lo han dicho y que son mundanas y que me pueden decir, sabes que eres un buen amigo. ¿Por qué? Porque si una persona que no conoce a Dios llega a decirte eso, es porque realmente estás haciendo algo bien. Que mucha gente te va a acusar y te va a juzgar como lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo, la va a ver. Pero si nosotros sabemos realmente lo que hay en nuestro corazón y estamos bien seguros de que no estamos haciendo las cosas mal, pueden decir lo que quieran. Amén. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a amar a los que nos rodean. Aprendamos a amar a aquel que nos robó la mina de gas. Amén. Es muy difícil. Yo le digo porque yo he oído hermanos que dicen que hay cristianos que fueron malandros en su barrio ahí y son muy conocidos y los miran con cierto rechazo. ¿Por qué? Porque hay algo que todavía no han sanado en su corazón. Todavía están sintiendo el rencor o el coraje, tal vez. Yo no conozco su corazón. Y siempre hacen distensión. Entonces, por eso es muy importante que nosotros aprendamos a amar. Dice la Biblia, bendecir a los que te hacen mal. Bendecirlo, pero con un corazón sincero. No como diciendo, ojalá y se muere, no. ¿Sí me entiendes? Si nuestro Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, hubiera dicho hipócritamente, hubiera dicho, Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen, le puedo asegurar que no estuviéramos aquí. Porque Él no estaba fijándose en lo que le habían hecho. Él estaba mirando lo que Él estaba haciendo por cada uno de nosotros, pagando un precio el cual nosotros no lo podemos hacer. Entonces es muy importante, si nosotros queremos y tenemos el deseo de servir a Dios, debemos de tener ese deseo de transmitir eso. Dice la Biblia, dice que si viene tu prójimo, dice a pedirte algo, dice, y si tienes, dice, no lo mandes con las manos vacías. O no le digas Dios te bendiga, dice que si llega con frío, dice, no más le digas Dios te bendiga, no, dice, dale con que se arrope. Y si tiene, dice, que darle, dice, no lo mandes con las manos vacías. Es muy importante, pero ¿cuándo ejerce todo eso? Cuando nosotros aprendemos a amar al que nos rodea. Sí, amén, aleluya. Amar al que nos rodea. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de saber qué es lo que estamos haciendo. Y muchas de las veces no va a haber necesidad de decirle a la gente, ¿sabes qué? Ven a la iglesia. Solitos te van a hablar y te van a decir, ¿sabes qué? Quiero saber dónde te congregas. Porque conmigo ha pasado. Conmigo ha pasado. Entonces yo no lo digo para vanagloria ni para nada, porque así como hay gente que habla bien, habla mal. Pero como le
le digo, si uno está seguro de lo que uno siente en su corazón y lo está haciendo, no hay nada, ni nadie que pueda pagar tu gozo que tiene. Amén. Dice la Biblia que dice, le voy a leer a los tres, y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este primer y gran mandamiento es el segundo. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo le llamaba gran? Y que esto encierra todo. Yo les voy a decir por qué. Porque si nosotros aprendemos a Dios, no vamos a tener ídolos. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando uno se casa con su esposa y la ama de verdad, que no se casa nomás para sacarla de su casa, cuando verdaderamente uno ama a su pareja, la pareja no necesita decirle, ¿sabe qué, viejo? Vete a trabajar. O fulano, levántate, no hay que comer. No, solito se levanta. ¿Por qué? Porque sabe que hay alguien que está dependiendo de él. Amén. Amén. Entonces, cuando nosotros decidimos unirnos con una persona, lo hacemos por voluntad. ¿Verdad? Por voluntad. ¿Por qué? Porque así a nosotros nos nace en el corazón hacerlo. ¿Por qué? Porque a veces en otros tiempos se acostumbraba que los papás le buscaban la mujer y al otro le buscaban la mujer. ¿Eh? ¿Sabes qué? Compadre, voy a casar a mi hija con su hijo. Ok, me parece perfecto, ¿eh? Aunque los hijos no los tomaban en cuenta. Pero pues ahorita en la actualidad cada quien busca como quiere. Y yo miré en esos tiempos que a pesar de que los padres le buscaban, había mujeres que decían, no, yo amo a fulano, dice, y así me mate, yo me voy a casar con él y me voy a ir. ¿Pero por qué? Porque había un sentimiento de eso dentro de su corazón que lo ataba con otra persona. Y ese amor nos debe de atar a nosotros con Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros amamos a nuestra esposa, lo vamos a hacer por amor. No le vamos a hacer infiel. ¿Por qué? Porque le amamos, no la queremos lastimar. Entonces, si nosotros aprendemos a amar a Dios, nosotros también lo vamos a hacer por agradecimiento, porque le amamos. Voy al culto porque quiero alabar a mi Dios. Quiero ir a predicarle a la gente para que sepan que mi Dios es bueno y amoroso. No lo vamos a hacer con la intención de decir, ¿sabes qué? Voy a ir porque voy a rellenar un requisito más. O voy a la iglesia porque no vaya a ser que venga el hermano a buscarme. Es bonito cuando nosotros lo hacemos por voluntad. Cuando hay ese deseo dentro de nuestro corazón de buscar a Dios. Amén. Y por eso dice la Biblia que ese mandamiento encierra todo. Y el amor al prójimo, ¿por qué? Porque nosotros no le vamos a hacer mal al prójimo. Porque los mandamientos dice la Biblia que yo pienso que la mayoría de la gente los conoce, no matarán, no robarán, no hurtarán, un montón de cosas. Entonces, si nosotros aprendemos a amar a nuestro prójimo, no le vamos a querer quitar la vida, no lo vamos a querer robar, no lo que menos vamos a querer es perjudicarlo. ¿Por qué? Porque nos estamos preocupando por su vida. Es bonito cuando uno se puede acercar con la libertad en otra gente y que tú puedas sentir que te estima. Es bonito. ¿Por qué? Porque te sientes amado. Dice la Biblia, dice que hagamos, dice, con los hombres lo que quieren que hagan con nosotros. ¿Verdad? Entonces, si nosotros queremos recibir amor, debemos de dar amor. Ya no mirar al drogadicto, ya no mirar al ratero, porque es muy común que nosotros conozcamos todo al que le gusta la uña y al que no. Ya no mirarlo con desprecio, ya no mirarlo con odio, sino todo lo contrario. Ver una alma perdida que se puede ir sin Dios. Ver una alma que si no acepta a nuestro Señor Jesucristo, se puede perder
Pero eso necesitamos saber y necesitamos sentirlo en nuestro corazón. Amén. Y eso depende de nosotros. Y es algo que nosotros le debemos de pedir de Dios. No es algo que va a salir así nomás, no. Cuando nosotros aprendemos a amar, a querer a nuestra pareja o a las personas que nos rodean, porque se establece un diálogo, se establece una comunión entre las personas y ese amor empieza a crecer, a darse, pues. Amén. Entonces nosotros, si queremos que ese amor crezca y se dé entre nosotros y Dios, debe haber comunión. ¿Por medio de qué? De la lectura de la Biblia. Yo a veces leo la Biblia, leo el Nuevo y el Antiguo Testamento, y yo me doy cuenta que cuán grande es la misericordia que Dios ha tenido con todos, con los que vivieron en ese tiempo y ahorita en la actualidad. Yo a veces miro hacia arriba y le digo, Dios, si fuera como nosotros, ya no existiríamos. Ya no existiríamos. Pero su amor es tan grande, tan inmenso. Es un canto que no se puede medir, no se puede expresar. No hay una palabra para poder expresar el amor de Dios hacia nosotros. Entonces lo mejor y lo más justo de nosotros es corresponderle a Dios con el mismo amor. Cuando nosotros nos enamoremos de Dios, lo vamos a hacer todo por voluntad. Por voluntad. No hay necesidad que le diga al hermano pastor, hermano Fruto, que le diga, hermano, ¿sabe qué haga esto? No, sino dice, hermano, ¿sabe que aquí estoy puesto? O yo vengo, o yo voy. ¿Por qué? Porque va a haber amor en nuestro corazón. Y vamos a estar dispuestos a hacerlo todo. Aquí en nuestro país, yo a veces miro, la tenemos bien papita. Porque aquí nomás se trata de decir, ¿sabe qué? Yo lo hago. Y en otros países no. En otros países está de pensar, porque está su vida de por medio. Aquí, ¿cuál puede ser el estorbo? Nuestra mente. Nuestro trabajo. Cosas que nosotros podemos decidir hacerlo o no hacerlo. Amén. Y por eso es que la Biblia dice que este mandamiento encierra todo. Porque si nosotros amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo, amamos al que nos rodea, el prójimo es todo, aquel creyente y no creyente, el que nos hizo daño y el que no nos ha hecho daño. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios ha trabajado en mi vida. Porque yo lo he experimentado. Yo sé lo que es odiar. Yo sé lo que es sentir ese odio, que no hay nada que lo sacie en tu corazón. No hay nada que lo llene. Pero cuando viene Dios a tu corazón, a tu vida, empieza a menguar, empieza a bajar, empieza a bajar. ¿Ya? Y ya no sientes odio. Yo les voy a contar esto. Yo quería ir para donde vive mi esposa. Y tenía en mi cabeza pura maldad. Pero cuando conocí a nuestro Señor Jesucristo, mi anhelo y mi anhelo y mi deseo, yo no quería ir, pero yo lo he mirado 3 veces que llego allá y lo tengo que hacer, es ir a predicar el Evangelio. Ir a predicar el Evangelio. Allá va a haber gente que tal vez yo digo, a lo mejor hasta me va a querer quitar la vida, porque va a decir, ahora sí te vamos a agarrar mancito. Pero yo confío en Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que no temas al que mata el cuerpo, dice, porque tu alma no la puede tocar, dice, no la puede tocar. Mejor dice, teme al que puede echar tu alma al infierno, al fuego. A él respeta, a él sí cuádrate. No, que no nos quiere intimidar nada. Amén. Pero ese es el amor que nos va a mover, que nos va a hacer, que lo va a poner dentro de nuestro corazón a hacerlo.
¿Por qué? Porque antes en el mundo era pura maldad. Hoy ya debe ser puro bienestar. Puro bienestar. Aunque a veces es muy común que las vecinas o los vecinos no haya cierta rencilla, ¿verdad? Es muy común, pero nosotros debemos de aprender a amarle a pesar de todo. Que haya ese anhelo y ese deseo de todas maneras, aunque tú sepas que no te quieran, aunque sepas que te odian, tú puedes decir buenas tardes, buenos días. No le voy a decir que le diga Dios lo bendiga, porque muchos que no conocen a Dios lo toman a mal eso. Buenos días, buenas tardes. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra vida que nosotros lavamos nuestro vestido. Primeramente, no sentir nada en nuestro corazón. No hacerlo nomás por hacerlo. Que no haya nada. Y eso solamente lo puede quitar Dios. Entonces dice la Biblia en Apocalipsis, dice que lavemos nuestra vestidura. ¿Verdad? Para cuando nos presentemos delante de Dios, nos presentemos limpios. Entonces lavar nuestros vestidos es irnos dando cuenta de qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que no le agrada a Dios, y irlo quitando, irlo quitando, irlo quitando, y empezar a caminar en la obediencia de Dios. Amén. El amor, yo lo miro que es como la solución que viene a este mundo. Jesucristo bien hubiera podido traer un ejército de ángeles y acabarlos, pero no lo hizo por una simple y sencilla razón, porque nos amaba. No más por eso. Por eso es que cuando en la cruz del Calvario dice, Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen. Porque Él no lo estaba moviendo nada, sino el amor inmenso que tenía por la humanidad. Y es muy importante nosotros entender eso y corresponderle a Dios y a lo que nos rodea. A veces hay cosas que son difíciles de perdonar y que están muchas de las veces muy arraigadas en nuestro corazón, pero Dios puede hacerlo. Dios puede arrancarlo de raíz y hacernos verdaderamente libres. Amén. Yo le voy a invitar que se ponga sobre sus pies. Y yo espero que haya sido entendido a esto. Gracias, Señor. Muy importante, ¿ya? Yo le voy a pedir si